El mayor triunfo de las democracias autoritarias del siglo XXI es que la propia ciudadanía le demande ser sometida. Un estado de excepción es la aplicación de un dispositivo que se encuentra estipulado en la Constitución de un país. Y lo puede declarar el Poder Ejecutivo cuando exista una situación de desorden o de conflictos que perturben el orden interno de la nación, a fin de hacerle frente al problema. ¿Qué es, pues, el Congreso Nacional de los Diputados? Más que un lugar de caos, de perturbación, de insensatez a la democracia y al Estado de Derecho. En lugar de indecencia política, tenemos un Congreso donde el presidente del hemiciclo, Luis Redondo, aún es considerado un presidente ilegítimo por la cadena de errores que tuvo el proceso para su elección. La Casa del Pueblo se ha convertido en una de las mayores cloacas del Estado, con personajes de dudosa catadura moral e inteligencia política como Jorge Luis Cálix Espinal, de Libre, Xiomara Hortensia Zelaya Castro, de Libre, Racel Antonio Tomé Flores, de Libre, Marco Eliop Girón Portillo, de Libre, Antonio César Rivera Callejas, del Partido Nacional, Irosca Lindalí Elvier Flores, del PSH, Carlos Armando Zelaya Rosales, del Partido Libre, José Santos Zambrano Molina, del Partido Nacional, Bartolo Antonio Fuentes, de Libre, Johanna Gusdel Bermúdez Castillo, del Partido Nacional, entre muchos más. Honorables diputados y diputadas del Congreso Nacional. Mi pregunta es, ¿por qué la ciudadanía hondureña tiene que sufrir las consecuencias de los desmanes e incompetencias, falta de ética y moral de estos representantes públicos? ¿Por qué la ciudadanía hondureña tiene que someterse a restricciones de sus derechos y libertades? Porque estos indecentes diputados no han querido establecer leyes y programas de protección a la ciudadanía. Porque recordemos que la mayoría de las propuestas de leyes son unas propuestas hilarantes, cuando no peligrosas, como la propuesta de Tomás Zambrano de declarar un día nacional de la oración, o la propuesta de Racel Tomé de quitar los exámenes de acceso a la universidad, o la propuesta de la diputada Pichu Zelaya, hija de la presidenta, de darle garras a la Sisi cuando sus padres son los principales interesados y oponentes para darle autonomía a la Sisi. O por ejemplo, los espectáculos grotescos y bochornosos que realiza Bartolo Fuentes en el Congreso. ¿Por qué no acabar con toda esta caterva de representantes indecentes? ¿Por qué no se establece un código ético y de aptitudes para ser diputado? Y un sistema de control y freno para vigilar las acciones despóticas de estos diputados. ¿Por qué no trabajan todos los diputados en conjunto para dotar de decencia al Congreso de los Diputados? ¿Por qué para ello habría que hacer propuestas de ley no en base a los mandatos de sus amos, no para beneficiar a quienes les pagaron sus campañitas políticas, como pueden ser los empresarios y los banqueros corruptos, sino que tendrían que legislar para quienes realmente se deben por imperativo constitucional, que es la ciudadanía hondureña? Por más caras nuevas que veamos desfilar en el Congreso Nacional, jamás vamos a ver un cambio distinto. Jamás vamos a ver iniciativas de ley que se ajusten a las necesidades de la ciudadanía hondureña. Jamás vamos a ver una decencia política de la que los ciudadanos hondureños nos sintamos orgullosos. Pues mientras los engranajes, las estructuras del gran aparato legislativo no cambien, y no se establezcan verdaderos controles de transparencia, el Congreso de los Diputados seguirá siendo un nido de corrupción, una escuela donde se forman representantes corruptos, a los cuales se les renueva su contrato público cada 4 años para que sigan robando y maltratando a la ciudadanía hondureña. Mientras este círculo vicioso no se rompa, a Honduras solo le espera más desgracia, pobreza y crueldad política. Y ahora se le suma un estado de excepción que progresivamente irá incrementando su fuerza restrictiva de las libertades y derechos de nuestra ciudadanía. Todo en nombre de la inseguridad y del bienestar del pueblo. Es la excusa que siempre utilizan los políticos mediocres, pues apenas entienden realmente el problema de la violencia que afecta a millones de ciudadanos hondureños, como para entender realmente cuál es su solución. Todas las políticas de combate contra la violencia han venido de recomendaciones
de organismos internacionales y del mismo gobierno de los Estados Unidos, como una especie de solución que no deja de ser una copia y pega de soluciones de nefastas políticas aplicadas en otras regiones, imitada ahora en Honduras. Los resultados son la fuente más fidedigna que certifica que estas soluciones emuladas no funcionan. Pues desde hace décadas se han impuesto la mano dura, la mano militar, y lo que podemos observar actualmente es que la violencia persiste con más crudeza que nunca. ¿Pero por qué? Porque es como si nombrara a un pirómano como encargado de apagar los fuegos. Él mismo provoca en el bosque. Pues esta analogía sirve para entender por qué los problemas más básicos en Honduras no son resueltos. Y es debido a que cada 4 años le pedimos a los mismos pirómanos, es decir, a los mismos corruptos y perpetradores, que acaben con la corrupción y la violencia. Y esto vuelve a utilizar los mismos cuerpos de seguridad corruptos, como la policía y el ejército, para que brinden seguridad a la ciudadanía. Unos grupos de seguridad que se asemejan más a grupos paramilitares que realizan desapariciones forzadas, secuestros o asesinatos extrajudiciales. Sinceramente, este es el caos en el que Honduras se encuentra. Un caos instalado en las instituciones ocupadas por los representantes políticos, que ahora le colocan las cadenas a la ciudadanía y coartan sus derechos. Porque en lugar de asumir las culpas de sus errores y de lo mal que funciona el sistema estatal, le trasladan la culpa a la ciudadanía. Y lo más perverso de todo esto es que la ciudadanía hondureña se crea realmente responsable de dicho caos. La sociedad hondureña se cree que el caos de toda esta realidad insufrible es culpa de la delincuencia común o directamente de las maras. Y por lo tanto, hay que aceptar que a cambio de una supuesta protección precaria de la vida, el gobierno tiene carta blanca para suprimir las libertades y los derechos de nuestros ciudadanos. Sinceramente, la estrategia de culpabilizar a la ciudadanía les ha salido muy bien a la casta política hondureña. Pues la sociedad hondureña acepta de buen grado que se les someta y esclavice. Y aún más, celebran y defienden regímenes dictatoriales, ya sea de un partido o del otro. Y no hay mayor triunfo para las nuevas dictaduras del siglo XXI que sea la propia ciudadanía quien le pida ser sometida y encadenada. Gracias por su generoso tiempo y atención.